Explicación del origen del documento. El documento Fiducia Supplicans es una declaración emitida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antiguamente Congregación para la Doctrina de la Fe, representada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, su actual prefecto, y por el monseñor Armando Mateo, el actual secretario de la sección doctrinal. Nace de una aclaración a una dubia o dubium, que en latín significa duda. La dubia es un medio formal de preguntas al Papa y a los diferentes dicasterios. Esta pregunta normalmente es hecha por un obispo, aunque en algunos casos han llegado laicos a utilizar este medio para preguntar al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y los obispos, cuando son asuntos sumamente importantes. Fiducia Supplicans es una aclaración que requirió la Iglesia después de que se dio un responsum, es decir, la respuesta a una dubia presentada por dos cardenales el 2 de octubre del 2023. La dubia preguntaba sobre si la práctica generalizada de bendecir las uniones entre las personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Conocer todo esto es sumamente importante porque nos permite ver que quienes están tratando este tema son nuestros obispos, cardenales y teólogos expertos. Además, que quien responde es el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución más alta dentro de nuestra Iglesia en temas doctrinales, y firmado por el Papa Francisco. El tema tratado en el documento es el sentido pastoral de las bendiciones, y desde la introducción nos explica lo siguiente. El dicasterio se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. No obstante, el valor de este documento es ofrecer una contribución específica e innovadora al significado pastoral de las bendiciones. Cabe entonces recalcar dos aspectos. La doctrina de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio y su bendición se mantienen firmes. Y el documento Fiducia Supplicans trata sobre el significado pastoral de las bendiciones. Según las costumbres de la Iglesia, los documentos se nombran en latín de acuerdo a la primera frase. Entonces, Fiducia Supplicans empieza diciendo: la confianza suplicante del pueblo fiel de Dios recibe el don de la bendición que brota del corazón de Cristo a través de su Iglesia. El significado etimológico del latín de Fiducia Supplicans es la confianza suplicante. Resumen del documento. Entrando ya en el documento, la confianza suplicante se refiere a la confianza del pueblo que suplicante pide una bendición a Dios y que la recibe a través del corazón de Cristo y de su Iglesia. Recordemos que la gran bendición de Dios para la humanidad es Jesucristo y que lo recibimos cuando aún éramos pecadores. Romanos 5:8. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: no agaches la mirada, levanta tu vista, contémplalo. Él es el Rey de Reyes. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasé a mis discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. En el documento se insiste en lo que el responsum ante la dubia decía:
Todo adoctrinamiento ha de situarse en la actitud evangelizadora que despierte la adhesión del corazón con la cercanía, el amor y el testimonio. Es decir, que sin cercanía, amor y testimonio, es muy difícil evangelizar y despertar el deseo de adherirse a Jesucristo y su reino. La bendición en el sacramento del matrimonio. El matrimonio es la unión exclusiva, estable e indivisible entre un varón y una mujer. Unión naturalmente abierta para engendrar hijos. Solo en este contexto las relaciones sexuales encuentran su sentido natural, adecuado y plenamente humano. La bendición impartida en el rito del matrimonio es un gesto reservado al ministro ordenado, directamente conectada a la unión específica de un hombre y una mujer, que con su consentimiento establecen una alianza exclusiva e indisoluble. Esto no ha cambiado. La bendición en el sacramento del matrimonio no es una bendición cualquiera. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quedó claro. Yo, Laura Cristina, te recibo a ti, Carlos Eduardo, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad el consentimiento que ustedes han manifestado ante la Iglesia y los colme con su bendición. El Dios de la... El sentido de las distintas bendiciones. Las bendiciones pueden considerarse entre los sacramentales más difundidos. Nos llevan a captar la presencia de Dios en todos los acontecimientos de la vida. El sentido litúrgico de los ritos de bendición. La bendición requiere que aquello que se bendice sea conforme a la voluntad de Dios manifestada a la Iglesia. Las bendiciones se celebran en virtud de la fe y se ordenan a la alabanza a Dios y al provecho espiritual de su pueblo. ¿Qué objetivos tienen las bendiciones? La bendición busca, primero, glorificar a Dios por sus dones. Segundo, impetrar sus beneficios. Obviamente esto depende de la disposición interior del fiel. Y tercero, alejar del mundo el poder del maligno. La Iglesia no tiene potestad para conferir su bendición litúrgica a las uniones homosexuales ni a las uniones irregulares. Sin embargo, se debe evitar el riesgo de reducir el sentido de las bendiciones solo a este punto de vista, porque nos llevaría a pretender exigir para una simple bendición las mismas condiciones morales que se piden para los sacramentos. Un ejemplo, la bendición al final de la misa se imparte para todos, no solamente para los que se acercaron dignamente a recibir la comunión. Hay que evitar ser jueces que solo niegan, rechazan y excluyen.